Hola, bienvenido a los clips del café filosófico. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos temas abordados por nosotros en las sesiones desde la aparición de la IA. Nos hemos estado preguntando si esta interacción de los humanos con la inteligencia artificial aminora o perjudica las capacidades de pensamiento crítico, y este es el tema que abordaremos hoy. Sospechábamos que sí, casi que lo podríamos afirmar, pero no se había hecho la investigación. En meses recientes, la Universidad de MIT, con investigadores de Cambridge y otro grupo de personas, pusieron a prueba la hipótesis de que el uso indiscriminado, no mediado, de la inteligencia artificial ciertamente cobraba una factura a nuestras habilidades de pensamiento crítico. Entonces, entremos en materia y haríamos bien en comenzar definiendo qué es pensamiento crítico. Yo me basaré muy brevemente en el libro de Mal Leicester, eh, que se llama Teaching Critical Thinking Skills, un libro del 2010. Y Leicester divide las habilidades de pensamiento crítico en tres grandes grupos. Estos grupos, el primero tiene que ver con poner un signo de interrogación a los supuestos sobre los cuales estamos pensando, las ideas que estamos examinando, el signo o el texto que estamos leyendo. Tiene que ver sobre todo con la capacidad de cuestionar las presuposiciones. El segundo o la segunda habilidad relacionada con pensamiento crítico tiene que ver con encontrar evidencia en directa relación con el anterior, con encontrar evidencia a favor de lo que estamos examinando. Es decir, con no asumir que lo que estamos pensando, lo que estamos leyendo o creando carece de evidencia, tener la capacidad de mirar esta evidencia, saber qué es verdadero, qué no es verdadero. Y por último, tiene que ver con una habilidad, la tercera habilidad que señala Leicester, tiene que ver con algo similar a lo que Aristóteles llamaba la frónesis, es decir, la capacidad de dar una evaluación global de la situación, mirar el contexto amplio, no solamente los detalles, saber si algo es adecuado o no es adecuado y demás. Es decir, con dar una mirada global. Yo, por mi lado, quisiera señalar algunas habilidades menores o, digamos, no sé si llamarlas menores, pero ciertamente no tan globalizadas como las que está señalando Leicester. Yo creo que pensamiento crítico es una habilidad que tiene que ver con nuestro saber decir no en determinados contextos. Un joven, bueno, no solamente un joven, un adulto también que piensa críticamente, sabe decir no. El chico que le presentan algo peligroso, ingresar a una banda, el consumo de cierto tipo de sustancias, deberá saber decir no, pero los adultos también. Hagamos un edificio en un sitio muy peligroso, en una peña escarpada, debemos saber decir que no. En general, pensar críticamente tiene que ver, perdón la redundancia, con saber pensar, no solo con razonar. Tiene que ver, en tercer lugar, con un rasgo que veo muy importante, que es la negatividad. La negatividad tiene que ver con asumir que no todo es positivo, valga la aclaración un poco trivial. Hay cosas en el mundo que son peligrosas, hay personas que no siempre tienen buenas intenciones.
tiene que ver en este orden de ideas también con poderme retirar de la actividad, con no ser proactivo todo el tiempo. La capacidad de pensar tiene que ver con detenerse, mirar, examinar, una idea que Byung-Chul Han mencionaba en este libro tan interesante, La vida contemplativa. El pensamiento crítico, a mi modo de ver, es en muchos sentidos lo contrario del multitasking. Pensamiento crítico implica enfoque, implica visualización de una sola tarea a la vez. Eh, Incluso cuando estamos pensando en el cuadro grande, estamos pensando es en él y no al mismo tiempo en todos los detalles que lo componen. Pensar críticamente tiene que ver con otra habilidad que nos gusta mucho mencionar y es pensar por fuera de la caja. Pensar por fuera de la caja es la capacidad de tomar un problema y dar una mirada alternativa, no convencional, no la que todo el mundo está dando a este problema. Es famoso el caso de un chico en una universidad estadounidense que le pidieron medir la altura de un edificio con un barómetro en un examen de física, es un caso real. Y obviamente subirse al edificio bastaba para medir la altura del edificio con el barómetro, subir con el barómetro en la mano, pero este chico estudiante hizo todo lo posible para no dar esta respuesta convencional, dejó caer el barómetro desde el último piso del edificio y midió con física newtoniana cuánto se demoraba, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eh, Hizo por triangulación todas las posibles respuestas, su profesor en todas lo reprobó, pero insistió en pensar de una manera lateral, no convencional. Eh, Pensar críticamente implica también poder distinguir verdad de mentira. Esta es una habilidad fundamental. Cuando no sabemos distinguir verdad de mentira, las teorías conspirativas, las teorías absurdas se nos hacen factibles. Tiene que ver con la capacidad de hacer preguntas y la última capacidad que yo asocio con pensar críticamente es la capacidad de argumentar. ¿Mm? Ahí se abre toda una dimensión porque la argumentación en sí misma es un capítulo extenso e importante de la capacidad de pensar. Pensar es un arte y es un arte que no desarrollamos de manera fácil. En parte debe ser enseñado, en parte debe ser inculcado. Pensar críticamente es algo que no se le da naturalmente a los niños, a nuestros niños colombianos les cuesta un trabajo enorme pensar críticamente. Llevamos en las pruebas PISA y en las pruebas OSD ocupando los últimos lugares hace muchos años, hace 10 años o más, al lado de estudiantes de Afganistán, educados por talibanes. Entonces, nuestra capacidad de pensamiento crítico y nuestra necesidad de pensamiento crítico es fundamental. Bien, ¿qué descubrió la investigación de MIT con investigadores de Cambridge? Lo que descubrieron no fue asombroso, pero las proporciones en las que lo descubrieron tal vez sí. En este experimento en particular reunieron a 54 personas de todas las condiciones y las subdividieron en tres grupos. Estos tres grupos les asignaron la tarea de realizar un pequeño ensayo sobre preguntas abiertas como, por ejemplo, si se puede ser feliz solamente persiguiendo sus propios objetivos o si la felicidad implica ayudar a los demás. Y estas personas debían resolver este ejercicio
de manera distinta. El primer grupo lo debía resolver solo utilizando sus propios medios, su cerebro. El segundo grupo lo debía resolver haciendo una búsqueda tradicional en Google. Y el tercer grupo lo debía resolver utilizando solamente inteligencia artificial. Luego los investigadores, o durante el proceso los investigadores, midieron la actividad cerebral de cada uno de los grupos y asimismo luego evaluaron los pequeños escritos, los ensayos que habían hecho los participantes. Lo que descubrieron, voy a leer textualmente lo que es o lo que se propone como resultado de esta investigación. Dice acerca del grupo que utilizó la IA. Este grupo, cito la investigación, mostró modos cognitivos más automatizados, ya explicamos, basados en estructuras cognitivas provisionales, con un compromiso reducido del componente semántico. Cuando se mira el texto, el paper que produjo esta investigación, un paper un tanto extenso, 206 páginas. Sin embargo, la investigación neurológica no es imposible, ni mucho menos. Se ve que hay una actividad de integración. No hay que ser un neurólogo experto para ver que hay muchas más lugares, zonas del cerebro que están activadas por parte de las personas que realizaron el ejercicio sin la ayuda de la inteligencia artificial, mientras que los que lo hicieron con inteligencia artificial mostraron menos actividad cerebral, pero sobre todo menos integración. En este particular he consultado al neurólogo de la Fundación Santa Fe, David Cuellar, quien muy amablemente me dio más detalles sobre la parte y el análisis neurológico. Comparemos esto con lo que descubrieron los investigadores acerca de quienes utilizaron solamente su cerebro. Dice la investigación, estas personas mostraron más integración semántica, ya lo explicamos para entender ambos conceptos, más ideación creativa y automonitoreo. ¿Qué es integración semántica? Es la capacidad de relacionar un problema con los componentes reales. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento crítico? Pues considérese una teoría que se nos presenta en la red como la verdad revelada, si podemos tener la capacidad de tomarla, evaluarla, pensar si es verdadera o falsa. Esta es una de las capacidades que hemos mencionado como propias del pensamiento crítico. Bien, ¿qué pasó con el grupo que hizo la búsqueda convencional? Increíblemente, este grupo no salió mal librado. Este grupo, al fin y al cabo, sus búsquedas eran sus búsquedas. El hecho de tener que realizar la búsqueda obligó a este grupo a realizar una hipótesis previa. Al hacer la pregunta correcta en Google, ya estaban de alguna manera enfocados en el problema y desde todo punto de vista sus resultados se asemejaron mucho más al de las personas que solo utilizaron el cerebro que al de las personas que solo utilizaron IA. Esto, como les decía, no es sorprendente, pero ciertamente sí arroja un cuadro sobre lo que podría ser y lo que podría implicar el uso prolongado e indiscriminado. Por indiscriminado me refiero a no mediado, ¿sí?
no intervengo yo mucho en el proceso cuando hago una búsqueda en IA, simplemente acepto. Las mm, resultados finales o las consideraciones finales de la investigación, ¿qué fueron? Las personas que utilizaron inteligencia artificial en general se sintieron menos dueñas de sus escritos. El escrito sintieron en general que lo hizo alguien más. Les costó mucho más trabajo hacer referencia a sus escritos y en general entendieron el problema menos que los otros dos grupos. Entonces, tenemos, en efecto, la inteligencia artificial cobra una factura significativa sobre nuestras capacidades de pensamiento crítico. Un tema que me mencionaba el doctor David Cuellar es que probablemente, y lo decía muy en serio, en el futuro los análisis y evaluaciones neurológicas incluirán la pregunta ¿qué tanto has usado? ¿Con qué frecuencia usas IA? Porque esto podrá considerarse un antecedente tan serio como en otras áreas de la salud es el haber fumado durante años. Así es que no renunciemos a pensar por nosotros mismos el problema, el involucramiento semántico. Hasta una próxima ocasión en los clips del café filosófico.